y vaciar. Lo mismo aquí, como le he sacado ya el encofrado y le he puesto papel con engrudo para que no se pegue el concreto, pongo la armadura y vacío. Lo mismo en el último caso. Entonces ahora tengo, para una cama tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Yo puedo poner 7, 8, 9, 10, el número de pilotes que yo tenga que poner para cumplir con el programa de hacer la obra. Entonces, si tengo necesidad de hacerlo en 4 días, 5 días, 6 días, entonces pongo, digamos, la cama para un pilote, 2 pilotes, 3 pilotes, etc. Esta cama de los pilotes tiene un vaciado de concreto pobre en el fondo, que es la cama. Esto tiene que ser mayor o igual que 10 centímetros. Este es un solado de concreto pobre, mayor o igual que 10 centímetros. Este es el terreno y entonces aquí se paran los encofrados. La siguiente, por favor. Dice, este es un ejemplo de un pilote. Este pilote tiene, el cursor se ve. Sí, ingeniero. Ya. Entonces, el pilote es un pilote de 30 por 30 centímetros y aquí se le han puesto estos ochavos esquineros que se necesitan poner, porque como este pilote va a ser manipulado, entonces se puede chocar y si tiene una arista viva, se va a romper. Entonces, buscamos en este pilote que está echado, que lo mismo esté echado con esta cara o con esta cara. Por eso le dije que tenía que ser simétrico, tenía que tener, digamos, los ejes de simetría por los dos lados. Vamos a ver D, que es la altura útil de una columna. Entonces nosotros tenemos que al valor de D, que es 30 por 30 centímetros, al valor de D le quitamos 6 centímetros, que es el recubrimiento, más, como es a la mitad de esta armadura, le quitamos la mitad de estas armaduras, de 3 octavos, etcétera, y me da que D es 22 centímetros. Como nosotros vamos a chequear si izándolo por 2, 3 o 1 punto resiste el pilote, entonces necesitamos tener esta D, que viene a ser la altura útil, ¿no? Y esa altura útil la podemos comparar con el momento. Aquí, considerando que los pilotes, el pilote es izado por 2 puntos, entonces ahí sacamos de la relación que me hemos dado, el momento máximo es 0.02 12 omega L cuadrado. El peso específico es 0.30 por 0.30 por el peso específico de 2.400 que sale 216 kilos por metro lineal. Lo reemplazamos acá y tenemos entonces 0.012 por el omega por L al cuadrado por 20 al cuadrado, me sale un momento de 1831. Entonces, esos son los momentos actuantes, ¿no? Y entonces vamos a ver el momento resistente que tiene. Entonces, todo esto es un repaso del método para poder calcular el momento resistente a través de estas fórmulas. Pero también ustedes tienen por el método de la última rotura, por el método de la rotura, y pueden encontrar estos elementos. Pero lo importante es que el momento resistente es igual a K, que es un coeficiente, por B, el ancho, y por D, la altura libre al cuadrado. Y si nosotros encontramos el valor de D
en este caso es 2.5, ya le digo, esto es el estudio de concreto, y entonces 2.5, y tenemos que el valor KBD al cuadrado es K 12.5, B, que es el ancho 0.30, y por T al cuadrado, que es el D, es el 22, y por 22 al cuadrado, y tenemos entonces que el concreto resistente es 1815. Entonces, el concreto resistente es menor que el esto de acá, que el momento actuante quiere decir que no puede pasar, no resiste. Entonces, por 2 puntos tenemos que ponerle entonces paralizaje en 3 puntos. La siguiente, por favor. Aquí tenemos el lizaje por 3 puntos. Entonces, aquí tenemos las reacciones. Aquí tenemos el peso uniformemente repartido. Aquí el momento positivo tiene que ser igual al momento negativo, negativo igual positivo, etcétera. Pero estamos izando por 3 puntos y sacamos la reacción, que es omega L sobre T, y me da que las reacciones son 1440 kilos. El momento máximo es este valor que nosotros lo tenemos en la fórmula que hemos dado para que los momentos positivos y negativos sean iguales. Tenemos que tener un momento de 0.01117 o 7 omega L cuadrado. Si reemplazamos el omega, entonces nosotros tenemos que es 0.17, que hemos sacado que el omega era 216 kilos por metros, y multiplicado por L al cuadrado, y al final L al cuadrado sale 202. Y entonces el momento me sale que es 1010 kilos, 0.88 kilómetros, que viene a ser este momento máximo mayor, que el momento resistente es mayor que el momento máximo. Entonces es correcto, porque digamos puede ser soportado, izado por 3 puntos. Vamos a chequear si por estos 3 puntos la armadura es correcta. Entonces, aquí tenemos la armadura, el área de cero, que lo puede hacer por el método de la rotura, el método elástico, lo que sea, pero eso es una fórmula que ustedes la saben para tener el área de cero, que es el momento máximo sobre F sub Y JD. Reemplazamos el momento máximo, que es igual a 0.18.88 por L al cuadrado, sería 10 al cuadrado. No, que ese es el momento máximo multiplicado para convertirlo en kilos centímetro. Y FY es 2200, J 0.86 o 0.90 según sea, por D, que es 22. Entonces, quiere decir que el área de acero es 2.32 centímetros cuadrados. Se necesita que haya este acero. ¿Qué es lo que tiene? Tiene 3 fierros de 3/4 que da 8.55 centímetros cuadrados, que es mayor que 2, entonces está correcto. El cálculo del área de acero para el gancho, entonces el gancho es 0.60, la fuerza que hay es igual a 1320, y decimos entonces el área de acero es entre la fuerza y el esfuerzo unitario. La fuerza entre el esfuerzo unitario y la fuerza, que es la reacción, 1440, entre el esfuerzo unitario, el Y, que sale 1310, 1320, se necesita
1 centímetro cuadrado. Entonces empleamos fierro de 3/4. Finalmente, el pilote se izará por 3 puntos empleando ganchos de 3/8. Cabe notarse que estando la armadura principal del pilote formada por varillas de 3/4, la retacería de esta puede emplearse para los ganchos. Quiere decir que como yo pongo aquí longitudinalmente fierros de 3/4, entonces, y al momento de cortar los fierros voy a obtener retazos. Y con esos retazos puedo hacer los ganchos, que es mayor que estar empleando ganchitos de 3/8. Vamos a ver ahora qué cosa es la capacidad portante. Dice la capacidad portante de un pilote. Dice la determinación de la capacidad de carga de un pilote es uno de los puntos de la actual mecánica de suelos con más incertidumbre, dada la inexactitud de las teorías disponibles. Sin embargo, los ingenieros, proyectistas y constructores de cimentaciones piloteadas consideran dos tipos de análisis: el análisis estático, el cual usan métodos normales de la mecánica de suelos, y el análisis dinámico, el cual se estima la capacidad de carga en base a los datos del hincado. Estos tipos de análisis han dado resultado aceptable dependiendo del criterio y experiencia y sentido común para aplicarlo. Generalmente, el mejor método para estimar la capacidad de carga de un piloto individual en un determinado lugar es realizar una prueba de carga de un piloto individual a escala natural en el mismo lugar. El principal inconveniente de esta prueba se estriba en el costo y el tiempo requerido para realizarlas, pero resultan necesarias en obras de gran importancia. Mire, voy a tomar la pizarra un momentito. Yo les voy a hacer un resumen para que puedan seguir con la clase y con los demás pilotos. ¿Ustedes ven la pizarra? Sí, ingeniero. Muy bien, aquí hay un pilote y este pilote está clavado. Entonces yo quiero saber la carga que hay, la carga portante. Entonces esa capacidad portante es carga portante. Entonces para eso dice que tengo dos métodos. Un método que es el método analítico, que hay que ver la carga por punta y la carga por fricción. Esta es una fórmula y me da eso. Y después la otra carga, que es la carga dinámica. Estas las cargas estáticas. Y esta es la carga dinámica, que es la fórmula de clavado del pilote, que omega, la capacidad de carga, es al peso omega RS sobre etcétera, que tiene una fórmula. Esta es la fórmula dinámica. Es la estática, la dinámica, que lo vamos a estudiar más adelante, y la prueba de carga. Quiere decir que no hay seguridad ni con esta hay necesidad de hacer una prueba de carga. Y la prueba de carga la vamos a hacer en su debido momento. Pero yo lo que he querido es hacer ese pare porque yo tengo el pilote y quiero ver cuál es la carga que tiene acá, la carga portante. Para eso utilizo esta fórmula que es estática y esta fórmula que es dinámica, y no hay certeza y todavía tengo que hacer una prueba de carga.
Eso quería decir. La siguiente lámina, por favor. Ahora vamos a hablar del análisis estático, o sea, de la primera fórmula. Dice, los parámetros del suelo necesarios para determinar la capacidad estática de un pilote son el ángulo de fricción phi y la cohesión C del suelo. Estos parámetros pueden ser obtenidos de ensayos triaxiales, muestras inalterables. Sin embargo, los parámetros resultantes no son muy buenos para los pilotes hincados, ya que el suelo en la vecindad del pilote sufre un remoldeo, cambiando su contenido de humedad e incrementando su densidad. En las tablas siguientes, dice, se muestran los valores representativos de phi y de C para distintos tipos de suelo. Existe un lapso entre que la carga de diseño sean aplicadas. En este intervalo, los parámetros del suelo describen un mejor comportamiento y el exceso a la presión de poros se disipa y drena. En consecuencia, la capacidad del pilote se incrementa con el tiempo. En arcillas plásticas, la mayor capacidad ocurre de 1 a 3 meses debido a la alta presión de poros y el volumen desplazado, produciendo un rápido drenaje y consolidación del suelo cercano al pilote. Esto no ocurrirá en arcillas muy o sobreconsolidadas. En arenas, la mayor capacidad correrá en casi un mes debido a la disipación de la presión de poros o factores locales causando la adhesión de granos al pilote y la disipación del esfuerzo residual del hincado. Miren, todo lo que yo he dicho acá en esto es para tener un análisis estático, como forma en la pizarra les he dado, ¿no es cierto? Entonces vamos a dar unas fórmulas en la siguiente lámina, por favor, dentro de este análisis estático. Se dice acá que los parámetros, estos representativos del ángulo de fricción, son para una arena gruesa o compacta. ¿Se ve el cursor? ¿Se ve el cursor? Nati, estoy viendo el cursor, ¿no? Ahí. Ahora sí, Sí, lo estamos viendo. Ya. Fíjese, mira, lo que yo quiero decirle, esto llama siempre enredarme. Aquí hay un tipo de suelo. A mí me quedan dos alternativas para sacar su valor de phi. O tomo de esa relación que me está dando el ingeniero, que esas tablas son siempre, en todo el mundo están estos valores, o saco una muestra inalterada y la mando al laboratorio para que le hagan un examen triaxial. Allí me dan esos valores. O si no, si yo sé que es una arena gruesa o arena con grava y esto está compacto, uso 40 grados. Y si es suelto, 35 grados. Si, por ejemplo, paso a un limo uniforme, si es suelto, 30 grados uso. Y si es compacto, 25. Quiere decir que para esos tipos de suelo, estos son los valores de phi. Aquí, digamos, el valores de C también puedo usar, digamos, podemos sacar esta de acá. Nunca sale esta miércoles. A ver, saquen ustedes si pueden. Entonces, para un tipo de suelo, el valor de C. Para una arcilla rígida, lean el valor que yo no lo puedo ver aquí por estar tapando, es el valor de C. Para una arcilla semirrígida, 0.10 kilos por centímetro cuadrado.
Para una arcilla blanda, 0.01 kilo por centímetro cuadrado. Para una arcilla arenosa, el valor de C, la cohesión, kilo por centímetro cuadrado, es 0.05. Para un limo rígido o duro, 0.02 kilo por centímetro cuadrado. Quiere decir entonces que otra vez, yo aquí tengo los valores que me dan en las tablas, que así aparecen mundialmente, porque este es el valor de esas arcillas. O saco una muestra inalterada y le hago ensayo. Vamos a ver qué dice acá la parte académica. Dice: el modelo de análisis estático se muestra en la figura 3.31. Debe ser 3.13. El cual se observa las interacciones determinadas por las propiedades del suelo y la longitud del pilote embebido en él. Como el diámetro de un pilote de cimentación es pequeño comparado con la longitud, eso lo decimos siempre. El diámetro, el lado de un pilote es muy pequeño comparado, no es muy pequeño, es pequeño comparado con la longitud. La longitud mide 15 metros y el pilote tiene de sección 0.3, es decir, ni siquiera un metro. Entonces dice, el diámetro, dice, como el diámetro del pilote de un determinado tipo de pilote de cimentación es pequeño comparado con su longitud, por lo menos una pequeña parte de la carga es resistida por fricción y adherencia entre la superficie exterior del pilote y el suelo. En consecuencia, la capacidad de carga última de un pilote sometido a una carga estática está dada por, aquí está la formulita, miren, la carga última es la carga por punta más la suma de todas las cargas por fricción, dado que pues puede atravesar varios estratos, mientras que en el último estrato solamente se divide la punta, y esto son la sumación. La siguiente, por favor. Aquí está, miren, aquí está bien claro, miren. Aquí está, se ve el puntero. Se ve el puntero. Ingeniero, lo estamos viendo. Okay. Entonces, mire, en toda esta cara del pilote, hay fricción, porque yo trato de meter el pilote y no se puede meter porque hay una fricción acá. Y hay diferentes estratos. Tiene esta longitud, este estrato tiene esta longitud, este estrato tiene la longitud, en fin, tiene estratos L, N-1 y el estrato último que es el LN. Entonces, pero también a medida que voy golpeando aquí abajo, se va confinando el material. Se confina tanto que se hace como si fuera una punta del pilote por todo este material confinado que se ha ido golpeando. Entonces, esta es una carga por punta y esta es una carga por fricción. Quiere decir que la carga total que tiene aquí arriba es igual a la carga por punta, el último estrato, ¿se dan cuenta? Más la suma de todas las fricciones que hay en el pilote. Esa es la fórmula. Entonces aquí dice P es la capacidad de carga por punta, P sub F es la capacidad de carga por fricción lateral o fricción del fuste de los estratos penetrados en el pilote. Aquí dice desarrollo general de la capacidad del punta en una masa de suelo simple o estratificado. Aquí está estratificado. Y la carga por fricción es el larga lateral por el coeficiente de fricción, ¿no? Que es el perímetro multiplicado por la altura, nos da el área lateral. La siguiente, por favor. Aquí vamos a mirar esto. Si ustedes pueden ponerlo en rojo, pueden ponerlo
llamar la atención en esto. Esto deben llamar la atención ustedes en su copia, pónganlo en rojo, digan bomba atómica, lo que quieran, pero eso no se olviden, resáltenlo, pónganlo en rojo. Miren, dice que la capacidad admisible, ¿cuál es la capacidad admisible? Dice que puede ser la carga última, la que hemos encontrado nosotros, entre su factor de seguridad. O también puede ser esta carga admisible, la carga por punta entre su sector de seguridad por punta, más la suma de todas las cargas por fricción dividido entre su coeficiente por fricción. Esto es importante. Aquí me da un valor y aquí me da otro valor. ¿Cuál es entonces el valor admisible de la carga? El menor. Pongan ustedes el menor entre esta y esto. Este es bien importante, alumnos, bien importante. Vamos a ver qué dice ahora la literatura. Dice, la capacidad admisible del pilote es obtenido aplicando un adecuado factor de seguridad F sub S. Dice, los factores de seguridad, y no es F sub S, sino debería de ser E sub S. Corregimos a uno, corregimos al otro lado, mejor corrígete acá, Nati, ponle E sub S. ¿Está bien? Nati. Sí, lo escuché, ingeniero. Ya lo corriges, entonces regrésate otra vez a la lámina. Regrésate, ahí está. Entonces ahora vamos a decir la capacidad por parte por punta. Fíjense, Terzaghi hizo una fórmula. Terzaghi es el del libro, pues Terzaghi Peck, el gran estudioso de la mecánica de suelos. Entonces él dijo, como tiene una reacción en la carga directa, es uniforme si esta carga es uniforme repartida, si la carga está en el centro geométrico, pero a medida que va bajando, esa carga por punta se va haciendo y atendiendo a esta fórmula que él estudió. Dice, por medio experimental, Terzaghi dedujo la siguiente ecuación semi-empírica que proporciona la capacidad de carga por pilote en la punta de un pilote de sección circular de radio R que descansa sobre un suelo denso o resistente. Y dice que esa carga por punta es esta fórmula, en donde R es el radio del pilote circular. Y dice que C es el que nosotros hemos dado las formulitas. El NC es un valor de coeficiente de capacidad de carga, más D sub F la profundidad. Y este ρ es el peso específico del material, el ρ peso específico del terreno, del material, más 0.6, dice el peso específico del material por R, y otra vez por lo que es una coeficiente de capacidad de carga. Esto es 0.6 cuando es circular y es 0.4 cuando es circular, cuando es cuadrada, la sección cuadrada. Y la sección cuadrada es b al cuadrado por 1.3, etcétera, por 0.4. Estas son las fórmulas que yo puse aquí en la pizarra y dije capacidad por punta y capacidad por fricción. Estas son las capacidades punta y la capacidad por fricción, ya les di. En donde vamos a leer, a pesar que ya les he dicho, C es la cohesión, 1.3 por 9, se emplea únicamente en suelos cohesivos, ρ o Y es el peso específico del terreno. Ustedes saben, el peso específico del terreno es 1.600 kilos por centímetro cuadrado. El peso específico del concreto es 2.400. Este es el peso específico a que se refiere. D sub F, la profundidad de la cimentación.
el N, C, NQ, NRO o NY se le denomina el coeficiente de capacidad de carga, siendo números adicionales que dependen solo del valor del ángulo phi. Esto donde he puesto aquí siendo números adicionales, no siendo números adimensionales. Por favor, Nati. Adimensionales. No es adicionales, es adimensionales. No tienen dimensión, que dependen solo del valor del ángulo phi de fricción interna. Los valores aproximados de estos parámetros pueden obtenerse de la gráfica de las figuras siguientes. Si el suelo soporta el pilote, el suelo que soporta el pilote es suelto o blando, los valores de N sub C, N sub Q y N sub ρ deben ser reemplazados por los primas, N' C, N' Q y N' ρ, que se obtienen de las curvas punteadas en la figura siguiente, y el valor puede ser reemplazado de C por C' igual a 2/3 de C. La siguiente, por favor. Aquí está, fíjense, míreme. Esta es la que está en línea llena, son valores de N y NQ, ¿no? Y las líneas punteadas son los valores de también N y NQ cuando el material está suelto, ¿no? Entonces, estos son los diferentes valores. Esta es la curva que quería obtener y tal vez aquí al lado derecho de una vez vemos las tablas en donde tiene los diferentes ángulos, 0, 5 grados, 10 grados, 20, etcétera, hasta 50 grados, y tenemos los valores de N, C, NQ y N ρ, los valores de N, y son primas para los valores que estamos indicando. La siguiente, por favor. Aquí, ¿qué pasó? A ver, vamos a ver. Dice, la capacidad de carga por punta del pilote también puede ser calculada empleando los datos obtenidos de los ensayos de penetración estándar, el SPT, que nosotros conocemos, o del cono de penetración. Quiere decir que en este caso, más que el laboratorio, podemos nosotros obtener esos valores con los ensayos de SPT. Y ustedes también conocen el cono de penetración estándar, ¿no? Dice, para el ensayo de penetración estándar de Meyerhoff, propuso en 1976 la siguiente fórmula. El coeficiente P es igual, la carga por punta es igual a sub P 40 NLG, debe ser menor que ese valor, y esto es lo que tiene, digamos, en donde A sub P es el área por punta del pilote, B el lado del diámetro o el menor lado del pilote, N es el promedio estadístico de los obtenidos con el SPT, ¿no? En la zona aproximada de 28, de 8B encima de la punta o 3B cuyo ensayo, etcétera. Esta es la fórmula de hacer y obtener la carga por punta con esta forma de Meyerhoff. Aquí la siguiente dice la L sobre P es la relación de profundidad por medio de la punta dentro del estrato de apoyo. En suelos estratificados se puede ser menor que L sobre B. Estos datos del cono de penetración L sobre B debe ser mayor que y la capacidad de carga de punta es, la carga por punta es el área AP que hemos visto, que es el área
por punta del pilote, QC, donde QC es el promedio estadístico de la resistencia por punta del cono en una zona similar al SPT. Aquí lo hago con SPT y aquí lo hago con el cono. La capacidad de carga por fricción. Eso ya lo hemos visto, que es el área lateral por coeficiente de fricción. Dice que la capacidad de carga de los pilotes resistentes por fricción depende de la fricción. F sub S es coeficiente de fricción. ¿Cuánto es el coeficiente de fricción para cada estrato? Entre los pilotes, entre el pilote y el suelo, cuya determinación se hace mediante ensayos de laboratorios, es imprecisa, ya que el cálculo de las tensiones producidas por el desplazamiento parcial o total del suelo durante el Inca de pilotes se halla fuera de las posibilidades del análisis matemático. Por ello, la capacidad de carga por fricción puede ser determinarse solo por el método de ensayos de carga del terreno o bien en forma exacta en función de los valores empíricos de F' sub S, que son los coeficientes de fricción, como los que se dan en los principales tipos de suelos de la tabla siguiente. Vean, al final otra vez lo mismo. Otra vez ponemos la formulita del área de fricción, el área lateral por el coeficiente de fricción, pero ni aún así que queremos tener el coeficiente de fricción en laboratorio, tampoco se puede poner exactitud. Al final dice usen los valores de las tablas. Por eso, en mecánica de suelos se permiten errores hasta el 100% de error. La siguiente. La siguiente, por favor. Aquí está, mire, los valores aproximados del coeficiente de fricción. ¿No? Regrese, por favor. Aquí está, mire, limo y arcilla tienen de 0.075 a 300. La arcilla compactada 0.5 a 2. Arena suelta, estos valores, arena densa, y da para los diferentes tipos de suelos. Vean, aquí hay algo que sí para el diseño tengo que explicarles. Miren, dice que el valor del limo y arcilla blanda va de 0.075 a 0.3. Miren qué gran distanciamiento. Entonces, ¿cuál escojo? Hay un valor que da resultados más conservadores y hay resultados que dan valores más finos, que corren más riesgo. Entonces, ustedes cuando usan un valor más conservador, que le dé resultados más conservadores, cuando usted tiene poquísimas pilotes que clavar, no es muy importante. Entonces, como quien dice, desperdicie material, cúbrase más. En cambio, cuando tienen un montón ustedes de pilotes, entonces use el más fino o haga ensayos con el laboratorio, ¿no? Mire, fíjese aquí, entre este valor, siempre casi es el doble, 0.35, 0.70. ¿Cuál de los dos uso para tener el coeficiente de fricción? Vuelvo a repetir, si son unos cuantos pilotes, yo uso el que me dé el más conservador, porque me va a dar resultados más seguros, en el sentido, aunque tenga, digamos, mayor sección que poner, ¿no? Pero si son pocos hay que afinar. Existen 3 procedimientos para calcular la resistencia y fíjese que hay 3 procedimientos, 3. Ya, nosotros vamos a hacer el primero nada más, mire. Dice, para calcular la resistencia friccional del pilote en suelos cohesivos. Estos son llamados métodos, mire, fíjese, alfa, beta y lambda.
Para pilotes en suelos no cohesivos es usado el método beta. Recomienda el método. En todos los casos, la capacidad de carga por fricción es en todos los casos. Este es el valor que tenemos que usar, que la carga por fricción es igual a la suma de todas las cargas por fricción del estrato LAR entre F sub S en cada uno de los estratos. Esto nos da por cada estrato. Y este es el área igual, ¿no es cierto? Es el estrato. En donde A sub es el área de la superficie lateral del pilote en el estrato. A sub es el perímetro multiplicado por delta DL. Delta DL es el incremento de la longitud del pilote en cada estrato del suelo. F sub S es la resistencia friccional en las caras laterales del pilote. Sigma es la suma de contribuciones de cada estrato del suelo. Dice, los pilotes H son un caso especial donde la resistencia del cortante se desarrolla a lo largo del plano formado de unir las puntas de los bordes, es decir, el suelo dentro de los límites exteriores del pilote pasa a formar parte del fuste. Y aquí vuelve a explicar un método alfa, que es lo que habíamos dicho, método alfa. Este es el caso nuestro, el caso general. Este es el método alfa, dice que este es el valor de la fricción. La siguiente, por favor. En donde alfa es el factor. Y aquí nos da dice relación entre suelo y factor de adhesión alfa. Estos son los factores de adhesión. Estos son las condiciones del suelo. Y aquí da estos valores al que quiera aplicar, digamos, este método. El método beta tiene este valor que aparece acá y entonces dice que el coeficiente de fisión es beta por Q, en donde beta es K tangente de GL, en donde beta toma este valor T por K por TG de S, en donde la presión efectiva de el Q es la presión efectiva de sobrecarga en delta L, TG, delta, coeficiente de fricción, etcétera. K es el coeficiente de presión lateral, etcétera. Es el método B. La siguiente, por favor. El método beta, perdón. Aquí sigue el método beta, digamos, los valores que dan, ¿no? Para las diferentes... son datos que tenemos que tener. La siguiente, por favor. A los diferentes materiales, ¿no es cierto? Aquí está el método lambda. El método lambda otra vez con su fórmula, otra vez con cada uno de los valores que son estos para utilizar el método lambda. Y aquí dice coeficiente de lambda. Esos son los coeficientes de lambda en la fórmula que tenemos necesidad, coeficiente lambda, dependiente de la penetración del pilote. Para una penetración hay un valor de lambda que nosotros podemos obtener y esta es la curva de valores que se tiene. La siguiente, por favor. Ya, seguimos con los métodos. ¿Se acuerdan? Le dije yo el método alfa, el método beta, el método, el último que hemos hecho es el método de lambda y entonces aquí todavía siguen otros métodos, método de Bézic, ¿no? Y el método de Bézic de 1970, aparentemente tal vez una de las últimas fórmulas para calcular los esfuerzos por puntas para determinar la resistencia lateral. Existen otros métodos tales como la resistencia lateral con esta fórmula en donde da los valores de cada uno
y está, digamos, en este caso, dando esta fórmula, que es la fórmula de Meyerhoff en 1976 para estos valores, y es el método de Bézic para calcular la carga por fricción, la carga por fricción que toma este valor. En donde toma estos otros valores, la siguiente, por favor. Esto es, si queremos hacer una conversión teórica, matemática, podemos hacerlo. Dice, por el contrario, se requiere de un desplazamiento axial relativamente grande para utilizar la resistencia por punta, aproximadamente un 10% del diámetro del pilote. Este desplazamiento es considerablemente mayor para pilotes de concreto vaciados in situ que pilotes hincados. Entonces, aproximadamente el 30% del diámetro. Particularmente el suelo no cohesivo debido a la compactación debajo de la punta del pilote causada por el hincado. Lo sabemos, lo hemos dicho, que la punta es la parte que está compactada, la parte debajo, la cabeza de la punta del pilote. En la punta del pilote se compacta el terreno abajo y crea su propia punta, dice. La máxima resistencia por fricción sustancialmente, no es en, sino es mayormente, dice, la máxima resistencia por fricción es, corregimos, Nati, aquí allí, así, la anterior, es sustancialmente mayor por suelos no cohesivos y arcillas rígidas que para suelos de arcillas suaves normalmente consolidadas. Dice, en el rango usual de cargas de servicio, normalmente la resistencia friccional es el principal mecanismo de capacidad portante. Efecto en suelos blandos. O sea, miren, cuando el suelo blando, la fricción es importante, pero en suelos duros no. En suelos duros, inclusive el extremo, y le digo una roca, encontrando una roca, lo prevalente es la punta, pero aquí en suelo blando es la fricción. Aquí, para un pilote de fricción, la resistencia por punta generalmente solo es el 5 al 10%, vean ustedes, qué bajo, de la capacidad de carga total del pilote. Para un pilote de fricción, la resistencia por punta generalmente es 5 a 10% de la capacidad de carga total del pilote, por lo cual en este caso es necesario estimar con mucha precisión la resistencia por punta. Para los pilotes de acero H en arcillas, la falla tiene lugar a lo largo del área circunscrita del pilote. El pilote y el suelo atrapado entre las alas se desplazan como una unidad. Fellenius encontró que la resistencia por fricción para pilotes con superficie rugosa es menor que para pilotes con superficie pulida. Qué raro, ¿no? La rugosa debería ser más friccionante, debido al que el suelo alrededor del pilote con superficie rugosa es disturbado durante el hincado. Como el pilote se hinca, trae una carpa de arena, no es carpa, otra vez corregir, Nati, es una capa. Nati, capa, eso es capa de arena. ¿Qué les dije yo? Cuando nosotros tenemos una cara rugosa, da la sensación que va a tener más fricción. Pero ¿qué dice? Que como una superficie rugosa es distribuida durante el hincado. O sea, por ser rugosa desplaza el suelo alrededor. Este suelo alrededor lo desplaza. Y entonces hay más resistencia por fricción en la
lisa. Eso lo encontró Fellinius. Cuando un pilote se hinca a través de una capa de arena y luego a través de un estrato de arcilla subyacente, la adhesión puede ser mayor que el esfuerzo de corte no drenado de la arcilla. Es Tomlinson en 1971. Esto se debe a que la arena es arrastrada hacia abajo por el pilote durante el proceso de hincado y se mezcla con la arcilla, produciendo una capa con capas, debe ser capas, con capas de arena a corregir o chequear. Es patada, hay que corregir, Nati, de arena a una mixtura con arcilla que rodea el pilote en una profundidad de 20 veces el diámetro. Del mismo modo, la capa de arcilla suave puede circundar el pilote induciendo la adhesión. Cuando el pilote va a ser hincado en arcilla dura atravesando un estrato de arcilla blanda. En suelos no cohesivos, ojo, sueltos, la compactación causada por el hincado produce una reducción en la porosidad que incrementa el ángulo de fricción interna phi. Por otro lado, el incremento de la penetración normal origina una reducción de phi. Estos dos efectos tienden a cancelarse mutuamente. Según Meyerhoff, el hincado produce un aumento de 2 a 5 grados en el ángulo de fricción interno. Sin embargo, si la cohesión se efectúa con inyección de agua o con precaución, el ángulo no varía. La siguiente, por favor. Mire, todo eso estamos hablando de la arcilla. A ver, vamos a dar un ejemplo. Miren, este ejemplo acá. Se ve el cursor. Ya. Aquí dice un ejemplo, dice, un pilote de concreto armado de 35 por 35, de sección transversal en la punta, fue hincado hasta 8 metros de profundidad dentro de un estrato arena densa, después de haber atravesado un depósito de 6 metros de espesor constituido por arcilla compacta. Según las características de cada estrato del suelo referido en la siguiente figura, calcular la capacidad portante. Miren, qué bien, aquí nos han dado calcular la capacidad portante, que es la capacidad por punta más la carga por fricción. La capacidad por fricción tiene que ser de los dos estratos y la capacidad de punta tiene que ser del último estrato. Vamos a ver. Se dice cálculo de la capacidad de carga por punta. La formulita, y como es cuadrado, es B al cuadrado. La formulita es B al cuadrado, 35 al cuadrado, C es el valor de la cohesión que damos para ese estrato, que es 0.20 kilos por centímetro cuadrado. Gamma es valor de 1760 kilos por metro cúbico, y de la profundidad de este estrato es de 8 metros más 6 metros, 14 metros. 8 y 6, 14. La siguiente, por favor. Aquí tenemos entonces, miren, ahora los valores para 30 grados, y no sé cómo he sacado 30 grados, de dónde saqué los 30 grados. A ver, regresa un ratito. Regresa. ¿De dónde van a tener grados? Aquí. Phi 25, Phi 30 grados. Aquí abajo estaba, ¿ve? Entonces estoy calculando la punta solamente que luce el estrato. No hago Phi de 25, hago Phi 30. Ahora sí vamos a la siguiente lámina.
Aquí está, entonces, saco de la tabla los valores de NC, NQ y N gamma. Entonces, la carga por punta, reemplazo en la fórmula, y la carga por punta es 88 toneladas, o sea, 8.506 kilos. Y la capacidad de carga por fricción es la suma de las fricciones. La fricción del primer tramo, que tiene 6 metros de altura, es 4 veces la cara, 140 el área lateral, el coeficiente de fricción 0,5, y en el otro caso, que es no 60 sino es 8 metros, entonces es la carga, y la carga por fricción es la carga de los 6 metros más la carga de los 8 metros, me da 81. Quiere decir entonces que la carga la carga total es la carga por punta más la suma de las cargas, es la carga por ese valor, que es la punta más la carga de fricción, y me da 170 toneladas de carga por punta. Análisis estático, análisis de las fórmulas. Apunten para que me pregunten, porque no puedo interrumpir la clase para que me pregunten, pero apunten lo que no han entendido. Ahora vamos a ver un análisis dinámico. Aquí está la fórmula por punta, el análisis de las fórmulas estáticas, y después le echo las dinámicas, que tiene que ser con fórmulas y de acuerdo linkado. Dice análisis dinámico. Se han propuesto y utilizado un gran número de fórmulas dinámicas para el linkado. Estas se apoyan en la hipótesis de una capacidad máxima de carga es equivalente a la fuerza dinámica del linkado. Fíjense, para que ustedes sepan, solamente mira, para así como les aclaro la fórmula. Miren la pizarra un ratito. Yo tengo un peso y tiene una altura. Cuando el peso cae, aquí tiene una carga dinámica. Y cuando está aquí, tiene una carga potencial. Carga potencial. Y cuando yo suelto esta carga potencial y lo dejo caer, la carga que hay acá es una carga dinámica. Entonces, esto es lo que es el principio de lo que vamos a hacer las cargas dinámicas. De esto, en esta expresión, en esta idea se basa. Tomando como punto de partida este aparente axioma, muchos ingenieros han llegado a la conclusión de que sería imposible calcular la capacidad de un pilote conociendo la energía aplicada por el martillo y la penetración estándar del pilote con cada golpe del martinete. Las expresiones resultantes para calcular la capacidad de carga se conoce como fórmulas dinámicas. Okay. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor, dice. La mayor parte de los defectos de las fórmulas dinámicas pueden eliminarse por medio de un análisis más realista de la dinámica del linkado, en el que se considera que el pilote es una barra elástica larga, sujeta a ondas transitorias de esfuerzos originados por el impacto del martillo. La validez de cualquier análisis dinámico depende de la parte de la suposición de que la resistencia dinámica a la penetración es igual o cuando menos está relacionada a la capacidad estática del pilote después de ser hincado. En suelos finos, blandos y saturados, es probable que la presión de poros aumente siempre durante el hincado e influya en forma importante en la resistencia de penetración, mientras que para una carga estática de larga duración, dicha presión se disipa y los esfuerzos efectivos en el suelo sufren los cambios correspondientes.
Bajo estas condiciones no puede esperarse correlación alguna entre la resistencia dinámica y la estática. En los suelos que drenan fácilmente como arenas medias y compactas, en arcillas firmes y duras, las resistencias dinámicas y estáticas están más estrechamente relacionadas. Voy a hacer un pare. Ustedes se dan cuenta, alumnos, cómo estamos necesitando nosotros para el trabajo de pilotes conocer el suelo, la mecánica de suelo, ver qué es la arcilla, ves qué es la arena, etcétera. Cómo tenemos que usar, o sea, que tenemos que estar preparados en el tema de lo que se llama mecánica de suelos. Aquí seguimos, dice, la energía aplicada por el martinete origina, aquí otra corrección, Nati dice, la energía aplicada por el martinete origina esfuerzos que dependen del tiempo y desalojamiento en el conjunto de pilote-cabeza, en el pilote y en el terreno que lo rodea. Como la longitud de un pilote es siempre grande en cuanto a su diámetro, este no se comporta como una masa concentrada, sino, como se dijo en forma más aproximada, es una barra elástica en la que los esfuerzos se mueven longitudinalmente como las ondas. Entonces dice, cuando las ondas son de compresión, como la punta de un pilote se hinca en un material duro, entonces el pilote penetre en ese terreno. Eso está mal leído, vamos a leerlo de nuevo. Cuando las ondas son de compresión, como la punta de un pilote que se hinca en un material duro, hacen que el pilote penetre en el terreno por la onda. Es mal leído. Sin embargo, si los esfuerzos de compresión son demasiado grandes, pueden dañar al pilote, la onda la daña ya. Por otra parte, cuando el suelo en que está la punta es blando y el hincado fácil, la onda de compresión puede reflejarse hacia arriba del extremo del pilote como onda de tensión. Si en algún punto del pilote el esfuerzo de tensión no lo anula, otra de compresión puede desarrollar una tensión neta, cuando menos por un instante. El esfuerzo puede ser suficiente para agrietar un pilote de completo. De esta manera, el comportamiento del pilote con respecto tanto a su capacidad como para penetrar en el suelo, su integridad durante, vamos a la siguiente. De esta manera, el comportamiento de un pilote con respecto tanto a su capacidad para penetrar en el suelo como su integridad estructural durante la siguiente, por favor. La siguiente. Durante el hincado está íntimamente relacionado a la mecánica de la transición de la onda de esfuerzo dentro del pilote. Las fórmulas dinámicas. Vamos a entrar ahora a lo que son las fórmulas dinámicas. A ver, ¿qué fórmulas dinámicas hay? Miren, en principio, fundamentalmente, en estas fórmulas consiste en obtener ecuaciones que relacionan la energía total del martillo, E total, usando en la instalación del pilote, y la resistencia dinámica genera en el sistema suelo-pilote bajo la rápida penetración, que la energía total
pero es energía, vean, energía. Todo lo que venga de a este lado ya es matemático. La energía es la energía útil más la energía perdida. Entonces encontramos la energía útil, la energía perdida, lo sumamos y es la energía total. Dijo, bajo el concepto se han deducido muchas fórmulas, las cuales se asumen como diversas expresiones para calcular la pérdida de energía. Algunas de las fórmulas dinámicas más usadas son la fórmula de Engineering Record, que es una fórmula de Healy corregida, ¿no? Dice, la fórmula de Engineering Record es Q, que es para martillos de acción simple, Q, la carga, es igual a W, donde es el peso del martillo, por H sobre S más E. Y dice entonces también que los martillos que tienen doble acción, entonces dice que es el peso del martillo más la presión del vejiga de vapor más el H entre S menos S. En donde aquí tenemos, dice, U sub D es la resistencia dinámica en la punta del pilote. W es el peso del martillo. H la altura de caída. S la penetración de la punta del pilote en el impacto considerado. C es el valor de la caída, un coeficiente, el valor 2.5 para el martillo de caída libre y 0.25 C para el martillo a vapor. P es la presión del vapor del martillo. A el área del émbolo del martillo. La siguiente, por favor. Miren, esta es la fórmula de Healy. Esta es la fórmula más, fue la fórmula más completa. De aquí se fueron deduciendo y salió la fórmula de Elman y todo. Pero esta es la macha. Dice que Q es igual a esta expresión en donde Q sub D es la resistencia última al hincado, E sub F es esfuerzo, eficiencia mecánica del martillo de hincado, C es el coeficiente de restitución, E sub N es el término de la energía por golpe proporcional, etcétera. Y aquí viene la fórmula de Delman, la siguiente. Miren, antes que pase a la otra, voy a ir a la pizarra. Fíjense. Este es un cilindro. Este cilindro no es desconocido por ustedes. Aquí abajo le hacemos en forma cóncava el fondo del cilindro. Por aquí, por el cilindro, corre un pistón. Un pistón que vamos a llamarle R. Aquí debajo le colgamos una masita de concreto, de acero, perdón. Y aquí hay un hueco. Aquí hay un hueco. Aquí hay una bomba de inyección. Entonces, cuando el martillo, el pistón está arriba, deja libre ese hueco y pasa entonces fluido que se amontona en el fondo. Cuando el martillo cae, entonces este martillo, al pasar por ese punto, tapa el hueco. Y entonces cuando está por acá, el pistón, entonces llega a esta parte de acá y no hay escape de gases, nada, explota. Explosiona aquí, explosiona al momento de comprimir esto.
Eso volvea a una masa que se llama macaco. Y aquí abajo está el pilote. Entonces, cuando cae, explosiona. Y al explosionar, hace subir al pistón. Sube el pistón hacia arriba y entonces al subir el pistón hacia arriba, vuelve a dejar abierto ese hueco y la gravedad lo vence al pistón y entonces el pistón cae y al caer otra vez tapa este hueco y como comprime esa parte de acá donde está el diésel que entra, vuelve a explotar, vuelve a subir, vuelve a dejar abierto el hueco, vuelve a entrar fluido, la gravedad la vence, vuelve a caer. Ese es el principio que vamos a estudiar. Y esta fórmula delma W es igual a E por R sobre C por L más S sobre R más Q, en donde E es la energía, C es su coeficiente de restitución, que vale 0,6 para madera y 0,3 vale para acero y concreto. El valor de L es la longitud, el valor de S es el rechazo. Esto es lo que se calcula. Rechazo. Y este rechazo se da en milímetro por golpe. El valor de R es el peso del pistón. Este es R. El peso del pistón. El valor de Q es el peso del pilote. Esto es lo que vamos a estudiar. Esto es lo que vamos a hacer. Esto es tanto estudiar y tanto es para ir a trabajar en pilotes. Tenemos que usar esta fórmula. La fórmula de Delmar. La fórmula de Delmar para clavar pilotes. Una cosa es diseñar pilote y otra cosa es clavarlo con un martillo. Este martillo que nosotros hemos visto que es el carpintero es este. Este es el martillo Delmar, que es la fórmula de Hirle corregida, la teoría que hemos estudiado adelante. ¿No? Ok, eso es lo que quería decirles. Ahora, la siguiente, por favor. La siguiente. Aquí está la fórmula de esto, seguimos con la fórmula de la energía, la masa del pistón, masa del pilote, etcétera. La siguiente, por favor. La siguiente. Sigue deduciendo la fórmula, sigue deduciendo la fórmula, sigan. Se está desarrollando fórmula de física nada más, no hay ningún problema. La siguiente, no, hay otra, debe haber otra. La anterior. Aquí está. Tengo aquí velocidad, en donde P es el peso del pistón, y P es el peso del martillo. Pero aquí le falta rematar la siguiente. No hay otra. Hay otra, Nati. A ver la siguiente, por favor. No, regresa. Pues, regresa. Y regresa también la otra. Yo leí una parte que decía la fórmula regresa la otra. Había la fórmula de Delmar, decía. Acá está. Fórmula de Delmar dice que es la deducción. De esta fórmula se incluye un factor considerable de elasticidad. El sistema suelo-pilote es la fórmula de Hirle corregida. La energía transferida al pilote por el martinete es igual. Es que lo que pasa es que no sigue la página acá, pero fíjese, aquí en esta, pongan que sus apuntes, que finalmente la fórmula de Delmar es esta.
solamente por ponerla, porque yo en su momento voy a explicar estos valores porque lo he hecho muy corrido. Esta es la energía, está en kilómetro, el C es adimensional, L en la fórmula está en metros, el rechazo está en milímetros de penetración por golpe, R el peso del pistón está en kilo y Q el peso del pilote que también está en kilos. Esta es la fórmula, por favor anoten, porque ahí seguido una teoría que voy a tener que corregir porque no es así. La siguiente. La siguiente. Ya esto es donde ver la velocidad, esto es otra cosa. Agrupación de pilotes vamos a hacer. Ya. Miren, entonces, yo he dado toda una teoría, lo que se refiere a pilotes. Y he dado siempre como ejemplo un pilote. Y ese pilote tiene una capacidad por punta y una capacidad por fricción. Si yo clavo pilotes juntos, se pueden superponer las cabezas de los pilotes. Esa presión de punta se pueden superponer y perder eficiencia. Ya no es como hago a un solo piloto. A ver, vamos a ver qué dice acá. Dice, la capacidad de carga de un piloto individual es solo una parte de la información necesaria para desarrollar el proyecto Una buena cimentación sobre pilotes. Para determinar si el asentamiento de la cimentación permanece dentro de los límites tolerables, el proyectista debe de considerar además los esfuerzos producidos en el suelo por toda la cimentación. Los resultados de esta investigación indican que el asentamiento puede exceder un valor aceptable. Un proyecto debe cambiarse. En muchos casos, el asentamiento de la estructura total no tiene relación alguna con el movimiento individual de un pilote cuando se prueba bajo carga de trabajo. Casi siempre las cimentaciones profundas están compuestas por varios pilotes, formando grupos de los pilotes soportan la estructura, la cual transmite la carga a ellos a través del cabezal, que disminuye dicha carga entre todos los pilotes del grupo. El diseño no representa problema alguno. El diseño no representa problema alguno al hacer una distinción entre el grupo de pilotes por fricción y los grupos de pilotes por punta. La capacidad de carga última del grupo de pilotes por fricción en arena es normalmente mayor que la suma de las capacidades de carga de los pilotes individuales, como ha sido comprobado en las pruebas de carga. Los pilotes, dice la capacidad de carga de última de los pilotes por fricción en arena es normalmente mayor que la suma y los pilotes. La siguiente, a ver, por favor. La siguiente. Ya, la siguiente. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Ok, mire, vamos a tener que dejarnos, regrese a la primera agrupación de pilotos. La siguiente. Ahí está. Agrupación de pilotes. Esto es un tema que vale la pena detenerse y no hacerlo en la forma como lo he hecho a la carrera. Entonces, la siguiente clase vamos a hacer agrupación de pilotes
y seguimos avanzando. Tenemos todo el tiempo del mundo. El anterior, ponga el anterior, Nati. Aquí voy a terminar, aquí no está bien terminado en la energía y la deducción de la fórmula. O sea que la siguiente clase voy a repetir. Nati, me haces acordar que tengo que repetir y tenemos que traer nuevas diapositivas porque estas están mal. Ahora sí, dame pizarra, ahí vamos a terminar la clase porque quiero que me hagan preguntas. Ok. Muy bien, alumnos. Bien, no quiero pasar las cosas sin que haya una buena enseñanza, exposición, porque no funciona esto. Entonces, yo he parado 5 minutos antes de entrega de la sala y quiero que me hagan preguntas, que me hagan las preguntas sobre este tema que yo he explicado. A ver, adelante. Ingeniero, una consulta, justamente la fórmula que acaba de mostrarnos. Principalmente el tema es esto, estos valores de energía nominal y el tema del peso del pistón, ¿lo tenemos que nosotros cuando estamos en obra buscarlos en catálogos o dónde? No es así. Bien. Aquí está el dibujo, ¿no es cierto? Fíjense, los martillos están nombrados por el peso del pistón. Entonces hay un martillo que se llama D500, hay un martillo que se llama D12, o sea, 1200 kilos, hay un martillo que es 2200, hay un martillo que es 3000 y hay un martillo que es 4400. Entonces, este martillo se llama Delmar y se dice que es D5. Este se dice que es el D12. Este se dice que es el D22. Este se dice que es el D30. Estos son los martillos de los que hay en el comercio. Hay excepcionales mayores que esto, pero son especiales. Este es el D30 y este es el D44. La energía de todos esos martillos es igual a 2.5 por el peso del pistón. Y el peso del pistón, el D5, es 1200 por 2,5. Su energía es igual a 1200. 500 por 2500, 1250. El D12 es el 2.5 por ese valor, ¿cuánto da? La cuarta parte, 3000, ¿no? 3000, etcétera, etcétera. Y estos son kilogramos metro. Esta es la energía que ya viene. Entonces, esto está en kilos. Esto es el nombre y esto está en kilogramo metro. Ahora sí, alumno, pregúnteme, ¿qué es lo que quería saber? No, principalmente quería saber esa parte porque recuerdo cuando usted nos tomó el examen del tema del colegio de ingenieros, esa parte de la fórmula no llegué a, ya por también temas de tiempo, no llegué a encontrar ese valor, ese que tuve que buscar en catálogo, saber dónde podía encontrar. Pero ya me quité la duda. Dígame una cosa, para yo mismo ordenarme. ¿En qué ocasión le pregunté sobre el clavado de pilotes? Cuando usted nos dejó en el verano para hacer un examen. Y el verano, está hablando usted está hablando de la clase extraordinaria que dicté. Exactamente, ingeniero.
Ah, ya, ya. Es otra cosa. Ya, ok, está bien, está bien. Pero está bien que me haya preguntado esto para todos. Más preguntas, por favor. Por favor, avísenle al profesor que hay un mensaje ahí. Aquí dice, consulta, ¿es posible que durante el hincado del pilote este se destruya por los impactos del martillo o han ocurrido antes casos de ese tipo? ¿Cómo me dice la pregunta? ¿Es posible que? Pregunta, sí. ¿Es posible que durante el hincado del pilote este se destruya por los impactos del martillo? Y si es que ha pasado esto. Se destruya, ¿por qué no le entiendo bien? A ver. O sea, mientras uno está hincando, ¿es posible que el pilote se rompa? Sí, claro, a cada rato, a cada rato. Aquí se rompe, por ejemplo, el pilote porque, digamos, está dándole aquí el golpe con el martillo. Entonces aquí se rompe la... Si yo paro de hincar y me voy a tomar una Coca-Cola, cuando regreso ya está más duro y entonces puedo encontrar el rechazo. Pero eso es trampa. Puedo encontrar el rechazo. Yo me voy, regreso y aquí ya se han juntado los poros, se ha pegado más el terreno, ha aumentado la cohesión y eso hace que tenga un mayor valor el rechazo. Y como uno para por cuando obtiene el rechazo, ahí vamos a ver. Es el rechazo el hincado de la Coca-Cola, rechazo de Coca-Cola. Porque se van a tomar una Coca-Cola adrede los maestros mañosos o los ingenieros también que no dejan de tener su criollada, se van, toman una Coca-Cola, regresan y el terreno está comprimido y comienzan a darle golpe, entonces ya dice, ahí está el rechazo, ¿no? Todo eso vamos a ver. Más preguntas. Bien, vamos a pasar lista en este momento. Y Nati, yo creo que ahí estamos, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Ya, ok. ¿Hay alguna forma así cuando... Hágame la pregunta, ¿cómo es? O sea, cuando uno está haciendo el hincado, ¿es posible que así recubrir el pilote o la parte de la parte de arriba del pilote para que, como decirlo, no todo el pistón le caiga con toda la fuerza evitando de que se rompa tanto? Claro, mire, en principio tiene que caerle con toda la fuerza porque eso es precisamente el aprovechamiento del pilote. Sin embargo, vea que hay, para esto que se ha dicho que se rompe, hay lo que se llama la amortiguación de la... No se puede poner nada que disipe, pero mire, aquí en la cabeza del pilote esta es la cabeza del pilote. Aquí se pone los clavadores entre el pilote y la masa. Se pone una cama, un refuerzo, que se le llama galleta. Esta galleta es una soga de cabuya envuelta. Esta soga se pone acá y se clava el pilote. Pero miren, yo le digo, este también. No, usted no puede bajarle la potencia al martillo, porque si no desperdicia el martillo. Lo que tiene que ver es que aquí en la cabeza, cuando hagan los pilotes, si yo lo hago así, el pilote lo está haciendo esta cabeza. Aquí tiene que tener más confinamiento los estribos. Ya después los estribos se pueden ir estirando. Pero aquí tienen que estar más confinados, más cerca, porque precisamente aquí es donde va a venir el golpe de la cabeza, en la cabeza. Entonces tienen que tener precauciones en esta galleta que se le pone en la cabeza a la defensa, que es de soga, de cabuya, o también a veces es madera. Pero lo que se usa bastante es la soga, la cabuya, envuelta así, se pone ahí.
y entonces, digamos, se refuerza. Y, digamos, por eso es que los concretos para clavar se hacen altos, no tanta por sus resistencias a la estructura, sino, digamos, son altos, ¿no? Son siempre mayores, son cantidades, no es un concreto 280, es un concreto 300, 350, ¿no? Más preguntas. Gracias, ingeniero. No, Micael, no, al contrario. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Nati. Ya nos despedimos hasta la próxima semana.